Bendiciones. Estamos estudiando Apocalipsis, en concreto estamos ahora mismo en las 7 iglesias y estábamos viendo la iglesia de Tiatira. Me llamó mucha la atención cómo habla de una señora que es comparada con la Jezabel del Antiguo Testamento, porque ella tenía un liderazgo dentro de la congregación y había traído una doctrina que no era la verdadera doctrina, y usando su plataforma de líder, usando su ministerio dentro de la congregación, pues ella estaba enseñando esta doctrina y estaba haciendo un altar a Satanás. Aparte de que estaba llevando a los hermanos a una doctrina falsa, estaba haciéndolos ir a prácticas que no son agradables al Señor, y el mismo Cristo le dice: conozco tus obras. Estábamos viendo hoy la de Sardis, muerta espiritualmente. Y nosotros, como miembros de una congregación, tenemos una obligación en cuanto a lo que se está predicando, en cuanto a lo que se está enseñando, en cuanto a lo que se está adorando y cómo se están manejando las cosas. Nosotros tendremos algún día que rendirle cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno que tengamos en mente eso, que nosotros no podemos ser tan complacientes y dejarnos mover por emociones ni por sentimientos que nos han infundado, y con malas praxis y malas enseñanzas, usando la escritura para enseñarnos mal. Me encontré con el escrito de este caballero, Tommy Moya, Tommy con doble M, pastor, y habla sobre esto. Me lo encontré precisamente hoy y quería compartirlo con ustedes. Dice: ¿te enseñaron a honrar al pastor? Hablemos de lo que la Biblia realmente dice sobre la honra. Se ha construido toda una cultura alrededor de la honra pastoral, predicaciones y series completas enseñando que debes honrar a tu pastor, a tu apóstol, a tu padre espiritual. Y si cuestionas algo, te dicen: es que tú no entiendes la revelación de la honra. Pero cuando examinas las escrituras, lo que encuentras es radicalmente diferente. ¿Qué significa realmente honra? La palabra griega es timé. Significa valor, estima, respeto. Honrar a alguien es reconocer su valor, eso es todo. No significa sumisión incondicional, obediencia ciega, ni que alguien es superior a ti. El texto favorito de los que enseñan este tipo de honra es 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Pero mira lo que realmente dice. Dice los que gobiernan bien. Y aquí hay que detenerse, porque en español gobernar suena a mandar, dar órdenes, estar al mando. Pero la palabra griega es proestotes, que literalmente significa los que están al frente y los que van delante. Es la imagen de alguien que lidera yendo primero, no de alguien que manda desde arriba. Es el pastor que camina delante de las ovejas, no el que las arrea desde atrás. Y la palabra bien es kalos, que significa de manera hermosa, excelente, noble. Pablo no está hablando de alguien que manda con eficiencia. Está hablando de alguien que lidera con excelencia de carácter. La doble honra no es para el que da las órdenes o para el que es un buen administrador de recursos o habla bonito, sino para el que da mejor ejemplo. El contexto inmediato en el versículo 18 habla de sustento económico. El obrero es digno de su salario. Pablo está hablando de sostener materialmente al que trabaja fielmente, no de una estructura de reverencia absoluta. Y lo que nadie predica, en el capítulo 19 al 20 del mismo capítulo, Pablo dice que si un anciano peca, se le debe reprender públicamente. El mismo Pablo, que dice doble honor, también dice reprensión pública. La idea es que honrar al pastor significa nunca cuestionarlo. No sobrevive ni 5 versículos. El otro texto favorito es Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero la palabra obedecer aquí no es ipakao, que significa obediencia a una autoridad. Es peiteste, que significa déjense persuadir. Es una respuesta que nace de la confianza en alguien que te ha convencido con su ejemplo, no sumisión ciega o un rango jerárquico.
Pero aquí viene lo que destruye toda la cultura de la honra unidireccional. Romanos 12:10 dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La misma palabra timé, pero Pablo la hace mutua y recíproca. No dice los miembros honren al pastor, dice los unos a los otros. Eso incluye al pastor honrando al miembro más nuevo, al líder honrando al servidor. Primera de Pedro 2:17 lo simplifica aún más. Honrad a todos. No dice honrad al pastor, dice a todos. La honra en el nuevo pacto no es un privilegio de una clase ministerial, es el trato normal entre hermanos. Y la pregunta que debemos hacerle al texto es, ¿qué es lo que se honra? La cultura de la honra te dice que honres a la persona por su posición. Pero Primera de Tesalonicenses 5:12-13 dice con claridad absoluta que los tengáis en mucha estima a causa de su obra. No dice a causa de su título, no dice a causa de su unción, dice a causa de su obra. La honra se gana con servicio, no se exige con título. Jesús mismo lo estableció. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En el reino la honra no sube, baja, no fluye hacia el que tiene posición, fluye hacia el que sirve. Cuando un pastor te dice, la Biblia dice que tienes que honrarme, pero no te honra a ti con la misma intensidad, no está practicando honra bíblica, está construyendo un sistema de reverencia unidireccional que beneficia su posición. Cuando te enseñan que cuestionar al pastor es deshonra, pero el mismo Pablo instruyó reprensión pública para ancianos que pecan, es algo que no cuadra. Cuando te dicen que honrar significa dar ofrendas especiales al pastor, comprarle regalos costosos o financiar su estilo de vida mientras la congregación hace sacrificios y que si no lo haces no entiendes la revelación de la honra, eso no es revelación, es manipulación con lenguaje bíblico. Y cuando la honra solo fluye de abajo hacia arriba y nunca del líder hacia el pueblo, eso no es honra, es jerarquía religiosa disfrazada de espiritualidad. ¿Y sabes qué es eso exactamente? Mateo 23, otra vez. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y quiero ser claro en algo, esta reflexión no es contra los pastores, es a favor de ellos, porque los pastores genuinos, los que sirven con integridad, los que lideran con ejemplo y no con título, esos pastores son los más perjudicados por la cultura de la honra distorsionada. Cuando cualquiera puede exigir honra solo por tener un título, se devalúa la honra que los verdaderos ministros del Evangelio sí merecen. Defender la honra bíblica es defenderlos a los buenos pastores, no atacarlos. ¿Hay que valorar a los pastores que sirven fielmente? Absolutamente. ¿Hay que sostener económicamente al que trabaja en la predicación? Sí, Pablo lo enseña. Pero ese es radicalmente diferente a un sistema donde se exige reverencia, se prohíbe el cuestionamiento y se usa la palabra honra como herramienta de control. La verdadera honra no necesita exigirse. Cuando un líder sirve con integridad, la honra fluye naturalmente. No necesita una predicación de 3 puntos para que la gente lo respete. No necesita un curso sobre la revelación de la honra. Su vida habla, su servicio convence, su ejemplo persuade. Y eso precisamente, eso es lo que Hebreos 13:7 describe. Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cuando la honra hay que exigirla, ya dejó de ser honra. Exigir honra y meternos ese chip mediante
cursos, mediante enseñanzas bíblicas, mediante escuelas bíblicas, mediante predicaciones totalmente manipuladas y diciéndole al pueblo lo que sí puede y lo que no puede hacer cuando son cosas antibíblicas, contextos totalmente sacados del contexto en el que está. Y viendo las iglesias de Apocalipsis, nos tenemos que poner rápidos, vigilantes, ponernos y sí tenemos derecho a llamar la atención. Sí tenemos derecho de decir, oye, esto no está bien. Oye, esto está mal. Eso no es lo que quiere decir la palabra. Oye, yo no te voy a decir sí, amén a todo lo que tú digas. Y mucho menos voy a repetir colotillas que son antibíblicas. Oye, dile al de al lado. Y la gente así, rápido, en automático, diciéndolo. No. Tenemos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación es individual. El juicio es individual. Y nosotros, como tenemos una Biblia en la mano y la estamos estudiando, no tenemos excusa de decir, ay, no me engañaron. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. La honra es mutua, porque todos somos ungidos, todos somos llamados, todos somos hijos de Dios, todos. Y el cargo que a ti te hayan podido dar, que muchos lo dan por título, no por llamado, que ese es otro tema, no quiere decir que tú puedas hacer conmigo lo que te dé la gana, ni con mi ministerio, ni con las cosas que el Señor me mande a hacer. No. Por eso dice en la iglesia de Sardis que hay un remanente de personas que aún están en la verdad. Parafraseando, para que se entienda mejor. Hay personas dentro de las iglesias que saben la verdad y no se dejan manipular. Y no le dicen sí a todo. Y saben cuál es su posición en Cristo. Su identidad en Cristo, para qué fueron llamados y qué obligaciones tienen al Señor. Así que eso era lo que quería enseñar la tarde de hoy. Me llamó mucho la atención este escrito de este caballero, muy asertivo, y enseña muy bien. Y él es pastor y lo está enseñando muy bien, lo que quiere decir. Y lamentablemente están pagando justos por pecadores. Y los que realmente tienen el llamado no lo están ejerciendo por los titulados, que no tienen el llamado. Así que seamos vigilantes, no digamos sí a todo y no perdamos nuestros derechos que Dios nos entregó, porque Él nos entregó un poder y tenemos que usarlo más que nunca. Dios te bendiga grandemente. Cristo te ama, búscalo temprano.